del Frente de Defensa de la Zona Noroccidental, nos indica, del Comité de Defensa de los Intereses de la Macrosur, la ingeniero Sandra Echevarría. Ingeniero, buenos días, bienvenida a Hable el Sur. Muy buenos días, solamente para aclarar, estoy acá como persona natural, especialista en todo lo que es contratos, pero también presido la comisión técnica de los frentes regionales del Macrosur del Perú. A su disposición, previo cordial saludo a toda nuestra ciudadanía. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, usted ha estado cuestionando a la adenda, como muchos cusqueños lo han hecho, cuestionamientos a esta adenda. La adenda inicialmente han señalado que tendría algunos artículos, algunas posiciones lesivas para el Estado. Sin embargo, ya se firmó, ya ha salido esto en el boletín, como ya lo hemos dado a conocer. ¿Qué opina sobre ello, ingeniero? Sí. Primero, poner en conocimiento de la ciudadanía y recordarles que hemos levantado la voz, al igual que muchos ciudadanos y organizaciones del Cusco, antes de la compra de los terrenos de Chinchero y antes de la suscripción del lesivo contrato del Aeropuerto Continental de Chinchero por Proinversión y Conturhuasi. Acá el cuestionamiento, en primer lugar, es al contrato, por la existencia de corrupción en el contrato original suscrito por Proinversión. ¿Por qué? Por los desequilibrios tangibles y vacíos existentes respecto a puntos trascendentales como el tope de intereses y plazos relacionados, entre otros, a favor de la empresa Conturhuasi, afectando y ocasionando pérdidas al Estado peruano, además de tornarlo en un contrato irregular y viciado. Entonces, la adenda estaría afectando y sería una prolongación del contrato original, que es corrupto, y llamémoslo por su nombre, porque el ministro de Transportes y Comunicaciones dijo que era un contrato inusual. No, es un contrato irregular y es un contrato corrupto. Sabemos que el staff de Proinversión del Ministerio de Economía y Finanzas, que tomaron las decisiones iniciales y finales en relación a los términos de referencia, a la asociación público-privada y convocatoria y contratos de la privatización de este aeropuerto de Chinchero, así como el staff del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno del periodo 2011-2015 del señor Humala, son los mismos incluso que se encuentran involucrados en las investigaciones de la mega corrupción del caso Lavajato y por ende de la concesión del gasoducto sur peruano. ¿Por qué? Porque el contrato del aeropuerto se firmó el 4 de julio del 2014 y el contrato del gasoducto sur peruano a fines de julio del 2014. Entonces, son los mismos funcionarios. Se generan además pérdidas cuantiosas al Estado peruano porque prácticamente estamos financiando directamente 80% e indirectamente ese otro 20%, así como avalando el 100% del financiamiento del aeropuerto de Chinchero, sin tener participación accionaria alguna durante los 40 años contractuales, con posibilidades de ampliación contractual posterior de 20 años adicionales. Esto es inaudito. La empresa Conturhuasi o el consorcio Conturhuasi no pone $1 de su capital propio. También está la afectación de los derechos a decisión y derechos económicos de las generaciones futuras por este regalo de los 40 años a Conturhuasi de los beneficios que generaría el aeropuerto continental de Chinchero, que tendría un movimiento bruto del orden mínimo de 800 a 1.200 millones de dólares por año. Y acá está la propuesta de rescisión del contrato con Conturhuasi, pero también alcanzamos una propuesta de solución con Corpac. ¿Por qué? Porque si el Estado peruano está prácticamente financiando este aeropuerto, diremos en su totalidad con el aval adicional, entonces que lo haga Corpac, que es empresa de bandera nacional, y estamos pidiendo que se forme una filial de Corpac, acá con sede en el Cusco, bajo la forma estatal de administración privada, como sociedad anónima con 100% de accionariado del Estado peruano, a través de acciones de Corpac y también del gobierno regional del Cusco, que ya
puso 80 millones de dólares en la compra de terrenos. Bien. Ingeniero, ella indicaba de que lo más preocupante son las pérdidas que va a generar al Estado esta concesión dada a la empresa Kuntur Huasi. Ha señalado igualmente que el 80% del presupuesto total está siendo financiado por el Estado peruano de manera directa y el otro 20% de manera indirecta. Han calculado a cuánto ascenderían las pérdidas para el Estado con la ejecución de este proyecto. Adelante, Noemí. muchas gracias, Maxi. Ingeniero, la pregunta está hecha. Perfecto. Tenemos que el contrato y el costo del aeropuerto total estaría en el orden de 536 millones de dólares. Sin embargo, el contrato original nos lleva a una situación en que por costos financieros, por intereses que no tienen un tope en su límite ni en plazos, se estaría pagando en el orden de 590 millones de dólares, es decir, más que el precio mismo del aeropuerto en sí. Y no hay posibilidad de retroceso, porque en estos momentos ya existe ya la deuda por el plazo transcurrido en que el Estado no ha hecho pago de esos intereses. Resulta que el cierre financiero que ha presentado el consorcio Kuntur Huasi, que lo ha hecho el 25 de noviembre del año 2016, es un cierre financiero que definitivamente tiene claros visos de irregularidad y corrupción. Me refiero al haber presentado con tasas de interés altas, pero basándose en un contrato que tiene una serie de cláusulas totalmente favorables al consorcio, mas no guarda un mínimo equilibrio para proteger al Estado peruano. O sea, llamémosle, en todo contrato tiene que haber un equilibrio, y este contrato original tiene un desequilibrio definitivamente grosero. Claro, y eso es lo que se ha estado observando, ingeniero Echevarría. Ingeniero, tenemos la participación de nuestro público. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Buenos días, llamo de Juliaca, mi nombre es Willy Seguerra Rivera. Ingeniera Sandra, sabemos que los aeropuertos internacionales tienen equipamientos especiales, tienen condiciones diferentes a los aeropuertos convencionales. El Perú cuenta solamente con un aeropuerto internacional, el Jorge Chávez. Los demás países latinoamericanos tienen 2, 3, 4 aeropuertos internacionales, o sea, una superioridad. Le ruego que nos explique sobre las condiciones que tiene un aeropuerto internacional, su capacidad, su equipamiento. Háganos un comentario, la escuchamos. Gracias. Muchas gracias por su participación, ingeniera Sandra. Adelante. Sí, le voy a hacer un comentario general, más vinculado a lo que es planeamiento y también al aspecto contractual, porque no es mi especialidad lo vinculado a los diseños, ingeniería de los aeropuertos, pero sí decirle que este aeropuerto de Chinchero no es un aeropuerto internacional en la concepción propia de lo que conocemos de los aeropuertos internacionales a nivel planetario. Se trata solamente de un aeropuerto denominado continental. ¿Y por qué es un aeropuerto continental? Porque no va a poder recibir vuelos, por ejemplo, de Europa. Por una serie de razones técnicas, solamente podría recibir vuelos a nivel de Latinoamérica. Entonces acá esta lucha, esta demanda, estos sueños por más de 50 años que tenemos los cusqueños de un aeropuerto internacional, en realidad también no se está dando. ¿Y por qué? Porque en el momento de decidir sobre la opción técnica, lamentablemente, había y se ha comparado un proyecto como el del Aeropuerto Internacional de Ocoruro, que tenía un perfil básico, con el del aeropuerto de Chinchero, que tenía estudios definitivos, lo cual en términos de ingeniería jamás se puede hacer. Y no se tomó una previsión
antes de tomar esta decisión, de hacer unos estudios mayores a la propuesta del Aeropuerto Internacional en Ocoruro, cuyos terrenos había traído el alcalde ya saneados en la SUNARP y que los entregaba gratuitamente. Entonces acá te tiene que investigar desde aspectos precedentes de la propia compra del terreno y del actuar del gobierno regional del Cusco anterior, que en estos momentos incluso lamentablemente su presidente, o bueno, no lamentablemente, está a favor, en términos ¿no? de realidad tiene una sentencia. Sí, bueno. Ingeniero, tenemos más participación de nuestro público. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Buen día, muchas gracias. Julio Ceballos, de ¿Cómo Puno. está? A ver, Adelante. sí, pues efectivamente lo que dice la ingeniera Echevarría, hay mucho desierto. Vea usted, en el aeropuerto, cuando se hablaba de los aeropuertos en Cusco, el terreno de Ocoruro no iba a costar absolutamente ni un sol, porque la comunidad encargada o propietaria sería a costo cero. Esto queda en Paruro, en Cusco. Bueno, se ha ganado esto. La pregunta del millón no es si el aeropuerto va a ser internacional o va a ser regional. Definitivamente no va a ser internacional, eso ya se sabe, por las mismas condiciones del terreno y del clima que tiene Chinchero. La cuestión es la siguiente. A ver, no se quiere que se firme ni la adenda, ni se quiere que se construya con Turbaci, o sea, con la empresa. La razón es sencilla, ¿no? Ya el convenio mismo está viciado. Como dice Vizcarra, es un convenio anormal, no. Es un convenio, como lo dijo la ingeniera, completamente viciado, completamente lleno de todos la corrupción incluida con todo. El problema de Cusco es que el alcalde y el presidente regional están a favor de esa empresa. Por tanto, tanto el alcalde como el presidente Carlos Moscoso, o de repente el gobernador de la región o presidente actualmente Vicuna, son parte de esa corrupción. Pero quien está induciendo a esa corrupción es Martín Vizcarra. Y en todo caso, en Cusco se le debería declarar persona no grata, porque ese aeropuerto no solamente beneficia a Cusco, va a beneficiar a todo el sur del Perú, habida cuenta que va a tener entrada y salida de repente más directa para las cuestiones de las importaciones y exportaciones. Y vamos a tener un aeropuerto más cerca a los de Puno, que es Cusco, en comparación a Lima, para poder incluso hacer convenios o contratos internacionales. Entonces, la pregunta a la ingeniera es, a ver, en Cusco son como 500 puntas, por decir algún nombre, de que están saliendo y cada uno quiere ser El Salvador. ¿Cuándo y a qué hora se van a juntar todas esas puntas para en un solo momento decir el aeropuerto va siempre y cuando sea otro convenio, otra empresa, una cuestión más vamos a decir, más transparente para que se pueda trabajar? Porque si hoy se inicia ese trabajo en Cusco, créanme que los cusqueños también van a ser responsables de haber firmado la corrupción a través de adendas y demás documentos. Esa respuesta quisiera escuchar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Julio Ceballos. Su respuesta, ingeniera Sandra. Sí, para compartir que más del 80% de la población del Cusco no estamos de acuerdo ni con el contrato original ni con la adenda, porque en términos resumidos implican corrupción. Ahora, se mencionó que el gobernador regional y el alcalde están de acuerdo como personas, porque el gobernador regional no tiene el aval de su consejo regional, ni tampoco el alcalde tiene el aval de su consejo municipal. Sin embargo, han movilizado portátiles organizando eventos con el nombre de Asamblea Popular y donde se ve claramente la manipulación y el manejo que hacen de trabajadores tanto del gobierno regional como de sus proyectos, como también entendemos trabajadores que necesitan trabajo, empleo y que son captados como portátiles. Nosotros lamentamos esto y también es cierto que se han generado divisiones, le llamaremos, en determinados gremios, pero que ellos están arreglando a su vez sus asuntos internos, están en procesos eleccionarios. Nosotros esperamos, felizmente, que haya unidad. Si bien aparentemente en estos momentos hay un par de grupos de organizaciones a nivel interno, organizaciones populares,
uno con mayores bases quizá que el otro, pero hay una coincidencia plena en decirle que no a este aeropuerto con corrupción. Sí, bueno, primero aclararle que es la Comisión Técnica de los Frentes Regionales del Macrosur del Perú. Bien, sobre la adenda, se tiene la resolución ministerial que autoriza la firma de la adenda, pero en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no está el contenido de la adenda contractual, está la autorización, como ustedes mismos lo han leído, de lo que sería esta adenda del contrato de diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Chinchero, le llaman así. Y se autoriza a la viceministra para que suscriba. Si usted ve en los casos más críticos de contratos, se autoriza a viceministros para su firma o los ministros se ausentan. Y sabemos la posición inicial del ministro de Transportes y Comunicaciones, del señor Vizcarra, que no estaba de acuerdo con el cierre financiero que había presentado Conturhuasi y que incluso él pensaba en la resolución del contrato. Entonces, habría que aclarar, porque luego él cambió de opinión, salió en defensa de una adenda que a las finales se habrá dado cuenta que al ser irregular, esto va a ser materia de investigación en la Comisión Lavajato. Y usted me dirá, ¿por qué en la Comisión Lavajato? Si es la que está investigando la mega corrupción donde está Odebrecht, Camargo y Correa, Andrade y Gutiérrez y las empresas socias. Porque en ese mismo periodo, si vemos el otro lado, han estado los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo que han estado en el caso del gasoducto surperuano, esa concesión lesiva también a los intereses del Perú, y donde acá, a diferencia de un respaldo financiero directo por parte del Estado, nos pusieron el respaldo financiero a nosotros a través del CAS y del CICE, que son los sobrecargos en las tarifas eléctricas y los combustibles, que bueno, ese es otro tema. Entonces acá el hecho de que no firme el ministro puede tener esa doble lectura, su desacuerdo en sí y el aspecto de la interpelación, porque la interpelación, así firme la viceministra, quien es responsable de la cartera es el ministro. Pero podríamos decir que le está lanzando, por así decirlo, la papa caliente a la viceministra. Acá se le está ordenando a la viceministra para que firme. Y, de hecho, eso conlleva a la posibilidad, como ustedes dice, entre comillas, que no se le pudiera interpelar. No, se le puede interpelar, porque él es el responsable de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Y acá quisiera yo compartir con la ciudadanía el por qué se tiene que rescindir el contrato con Conturhuasi. Yo había explicado ya, en primer lugar, porque el contrato y la adenda son lesivos al Estado peruano y toda la existencia de corrupción que habría acá. Pero una de las interrogantes que dicen es, ¿pero qué vamos a hacer si se rescinde el contrato y el consorcio Conturhuasi se va a un tribunal internacional de arbitraje porque tiene potestad para hacerlo? Lo puede hacer, pero este tribunal de arbitraje internacional tendría que ver estos desequilibrios, por decirlo menos, que afectarían y que afectan totalmente al Estado peruano, cuya explicación de irregularidad sería la corrupción, por los nexos de los casos Lavajato con el presente contrato del aeropuerto, también entre otros, que se vienen destapando, como sabemos, a nivel nacional, pues como hemos apreciado y se aprecia también, el staff de Proinversión, entre otros, es el mismo que elaboró los términos de referencia, la convocatoria, la suscripción y la concesión de la investigada concesión del gasoducto surperuano, como lo comentábamos, por ser parte de la mega corrupción internacional del caso Lavajato. Y estamos seguros de que este arbitraje sería desfavorable al consorcio Conturhuasi y que además tenemos una propuesta por cuerdas separadas de la solución sin demora que proponemos para hacer realidad el Aeropuerto Internacional del Cusco. Para ello no se necesita sino la decisión política de este gobierno, de tal manera de que una vez rescindido el contrato,
inmediatamente sea Corpac la que convoque a una licitación internacional para la ejecución de obra, porque la propiedad y la operación estarían en manos de Corpac y su filial Corpac Sur, pero esta no tiene pues la especialización en construcción de obra, para lo cual se tendría que convocar a una licitación internacional donde participarán empresas peruanas, empresas extranjeras, pero es simplemente ejecución de obra, pero la propiedad quedaría con el accionariado propuesto del Estado peruano. Ingeniero, pero ¿qué hacemos en esta posición? Ahora nos estamos viendo en un escenario en el que prácticamente es casi un hecho esta firma de la adenda. Las autoridades, el gobernador regional, alcaldes provinciales, distritales, están todos de acuerdo con esta adenda. Incluso, en algunos casos, y me ha pasado personalmente, cuando les preguntas sobre si nos podrían señalar cuáles son las acciones lesivas o no para el Estado, ellos indican que, bueno, uno está en contra del Cusco por hacer ese tipo de preguntas. Sin embargo, ingeniera, ¿cuál sería el camino a tomar ahora? Porque prácticamente es ya un hecho que esta adenda se va a firmar. Mire usted, no podemos permitir la impunidad de este contrato que se ha suscrito y que se ha visto los alcances que quizá inicialmente muchos economistas no lo vieron inmediatamente, sino hasta ahora, en que se ha visto, llamémosle, todos esos vericuetos de vacíos que existían en el contrato y que han pasado desapercibidos en la práctica, a pesar que por los montos gruesos globales y el cómo era que el Estado prácticamente estaba aportando todo, lo dijimos en su momento e incluso antes de la suscripción del contrato, pero estos detalles ya nos llevan definitivamente a que es una forma de actuar de una corrupción que incluso crea todo un andamiaje legal. Entonces, esto va a terminar en una comisión de investigación, va a terminar siendo parado como el gasoducto surperuano por corrupción. Entonces acá, yo le digo, no me hable del presidente regional, del alcalde, porque ellos están actuando como personas con un manejo de portátiles que pueden llegar conjuntamente que otros 2 o 3 alcaldes, que no son los 13 alcaldes del Cusco, pueden llegar a una movilización de unas 5.000 personas. Pero más allá de eso, el Cusco, solo como ciudad, tiene el orden de casi 500.000 de personas. Pero no se ha visto esa voz, ha sido muy silenciosa, muy baja. Las organizaciones esa voz, no se han dado efectivamente, recién han salido a partir de estos últimos 3 días. Ya han hecho sus pronunciamientos todas las organizaciones de la sociedad civil, excepto las de profesionales. Pero las gremiales todititas están en la línea de que queremos un aeropuerto, sí, pero sin corrupción y sin Kunturhuasi. Sabemos que hay una corrupción institucionalizada. Todo el país lo sabe con el destape de este caso Lavajato. Entonces acá hemos pedido incluso que se investigue. Ya la Contraloría General de la República está investigando este contrato del aeropuerto de Chinchero. Pedimos que se adjunte a la Comisión Lavajato, que también con la denuncia del señor Belaunde estará pues y tendrá que ser investigado en la Comisión Lavajato del Congreso de la República, y le pedimos al Ministerio Público que actúe de oficio, porque el firmar esta adenda es comprometernos a que Kuntur posteriormente pueda demandar por daños y perjuicios, incluso si es que esto se para, como seguramente se va a parar. Nos van a poner la primera piedra igualito que se puso el ducto en la plaza de Quillabamba como una suerte de inauguración, y que hasta ahora han pasado ¿cuántos años? Y no tenemos absolutamente nada de gas, ni en el Cusco, ni en Quillabamba. Ingeniero, por favor,